Si tuvierais un amigo que estuviese constantemente pidiéndoos dinero y diciéndoos que ya os lo devolverá, lo más probable es que llegaría a un punto en el que lo mandaríais a tomar por... Llegaríais a un punto en el que diríais, oye, frena un poco y empieza a devolverme ya el dinero. Eso es lo lógico que debería ocurrir, pero cuando pasamos de la economía doméstica a economía a nivel país, este tipo de cosas como que se dejan de cumplir. Y hay un caso concreto que destaca bastante, y es el caso de Estados Unidos. Tienen deudas exageradamente elevadas y bueno, ahí siguen tan tranquilos. ¿Pero por qué? Bueno, adelantando conclusiones, podríamos decir que Estados Unidos tiene un truco para endeudarse de forma casi ilimitada. Y que a ver, esto obviamente puede tener consecuencias negativas, pero esto lo veremos al final del vídeo. Primero, veamos en qué consiste este truco. Principalmente hay tres formas de financiar los déficits. 1, subiendo impuestos. 2, creando más dinero en la economía. Y 3, emitiendo deuda pública. En Estados Unidos lo que ha habido es como una mezcla de estas últimas dos cosas. Por un lado se emitió bastante dinero y por otro se crearon bastantes bonos. Y a primera vista esto tiene como bastantes peligros, ya que a ver, si emites más dinero pues podrías generar mucha inflación en la economía. Por otro lado, si estás constantemente endeudándote con terceros, llegará a un punto en el que te van a exigir condiciones muy duras e incluso pues te dejen de prestar directamente, y que cuando eso pase pues el país puede acabar quebrando. Pero Estados Unidos, a pesar de haber hecho las dos cosas, sigue ahí vivito y coleando. Así que veamos cómo lo ha hecho. Empecemos por el primer punto. Lo primero que os comento es cuidado con pensar que siempre que haya un aumento de la cantidad de dinero va a generar inflación. Rescatando algunos puntos del vídeo que os dije, importa mucho qué se hace con el dinero una vez se ha creado. Y una de las cosas que ha ocurrido es que ha aumentado la acumulación de efectivo. Debido a la incertidumbre generada por el coronavirus y la que hubo después de la crisis del 2008, las empresas han comenzado a acumular mucho efectivo. En el gráfico que estaréis viendo pues veréis cómo se han incrementado el efectivo en los balances de las empresas de diversas áreas. Y claro, el efectivo, hasta que no se gaste, hasta que no se empiece a mover, no hará nada en la economía. Y respecto a los consumidores, su ahorro se disparó, como estaréis viendo en pantalla. Lo mismo que antes, si el ahorro ni se invierte ni se gasta, no hará nada en la economía. En el momento actual, ya sé que en un futuro el ahorro se puede consumir o invertir, no hace falta que me lo digáis. Pero aparte de eso, hay otro motivo por el que la inflación no se ha disparado. Y es que gran parte de ese dinero nuevo que se ha creado se ha quedado en las reservas de los bancos. Ahora os lo explico. Un poco de contexto primero. Después de la crisis de 2008, muchas economías han caído en lo que se llama la cota cero de tipos de interés. Es decir, los bancos centrales han llegado a los tipos de interés cero y no pueden bajarlos más, y la economía no logra impulsarse, haciendo que la política monetaria convencional sea ineficaz. Entonces, lo que se ha hecho es recurrir a política monetaria no convencional, entre las cuales está la famosa expansión cuantitativa, que popularmente se dice que es coger e imprimir dinero y dárselo a los bancos. Y a ver, no es exactamente así. De forma formal, lo que hace la expansión cuantitativa es cambiar la liquidez del mercado, cambiando activos líquidos por activos no líquidos. Ahora os lo explico en cristiano, no os vayáis. La liquidez, de forma no muy informal, lo que significa es la capacidad de algo de transformarse en dinero. Por ejemplo, imagínate que tienes un coche valorado en $1000. Ahora mismo lo que tienes es un activo, es decir, un derecho a algo que es tuyo. Pero normalmente no puedes intercambiar el coche para pagar una deuda. Tendrás que primero transformarlo en dinero y luego liquidar esa deuda. Entonces, el grado de liquidez lo que representa es la velocidad con lo que algo se puede transformar en dinero. Si se puede transformar de una forma rápida, es que es un activo líquido. Por ejemplo, el depósito bancario. Tú lo puedes convertir en dinero de forma pues casi inmediata. Y si no se puede hacer de una forma muy rápida, es que es un activo poco líquido.
Por ejemplo, una casa. Tú una casa no puedes transformarla en dinero pues de un día para otro, es bastante complicado. Pero un activo no necesariamente tiene que ser algo físico. Por ejemplo, si tú compras deuda del Estado, lo que tienes es un activo, ya que es un derecho de cobro que tienes en un futuro. El Estado, pasado un tiempo, te va a devolver ese dinero. Y la liquidez de los activos financieros se mide igual. Cuanto más líquido es un activo financiero, más rápido se va a devolver. Y cuanto menos es que más se va a tardar en devolver. Y la liquidez es importante para una empresa a la hora de afrontar deudas, ya que si tienes mucha liquidez, puedes afrontar las deudas de una forma muy eficaz. Las puedes pagar casi inmediatamente. En cambio, si tienes poca, pues te va a ser más problemático afrontar las deudas. Entonces, dicho esto, ya estamos listos para entender lo que es la expansión cuantitativa. Un banco... No, ese banco no, imbécil. Cambia. Un banco tiene en su balance activos financieros, algunos pocos y otros más líquidos. Entonces viene la Reserva Federal y cambia los activos que son menos líquidos, deuda del Estado, por ejemplo, por activos líquidos, es decir, dinero nuevo emitido por el Banco Central. Y a eso se le llama cambiar la liquidez del mercado. Y eso es lo que hace la expansión cuantitativa. Coge el dinero que el banco cobraría en un futuro y se lo da ya. Y el objetivo, pues, formalmente es influir en los tipos de interés de largo plazo para intentar estimular la economía. Quedaros por ahora con esto. En un futuro ya sacaré un vídeo profundizando en esto. Entonces alguno pensará, vale, entonces si han cogido y han metido mucho dinero a los bancos, como su negocio consiste en el préstamo de dinero, habrán empezado a prestar muchísimo dinero, ¿no? A ver, para empezar, el dinero que se ha inyectado con la expansión cuantitativa directamente no se puede prestar. Es dinero que se ha ido a las reservas de los bancos y las reservas no se pueden prestar. Ese dinero no se transfiere a los consumidores o a las empresas. En todo caso, lo que podría fomentar es la creación de nuevos depósitos por parte de los bancos. Que este punto también os lo aclararé en un futuro cuando haga el vídeo explicando pues cómo se crea el dinero en las economías. Quedaros por ahora que debido a la incertidumbre generada por la crisis de 2008 y ahora mismo la del coronavirus, pues los bancos no han querido conceder crédito, aún tenían miedo de volver a abrir el grifo. Entonces por esto no hemos visto un repunte en la inflación a lo largo de estos años, porque el dinero se quedaba en las reservas y no se movía de ahí. Si por ejemplo la Reserva Federal hubiera empezado a comprar edificios, aviones y demás cosas, sí que hubiéramos visto un repunte de la inflación de forma más inmediata, ya que ese dinero sí que hubiera sido transferido directamente a consumidores y a empresas, pero no es el caso. Por ahora, la inflación a donde se ha ido es a la economía financiera, que hemos visto cómo a lo largo de estos años han subido muchos precios bursátiles. Así que hemos visto cómo parte de esa deuda era reemplazada por dinero y por qué ese reemplazo no generó inflación. Y esto no solo ha pasado en Estados Unidos, en Europa también han habido esas operaciones de expansión cuantitativa. Vayamos a ver ahora algo que es más exclusivo de Estados Unidos, y es que tiene la capacidad de endeudarse de forma casi ilimitada con el exterior. Si recuerdan, al principio del vídeo dije que la otra forma de financiar un déficit es mediante la emisión de bonos y que estos sean comprados por países extranjeros, y esto es algo que se hace con completa normalidad a lo largo del mundo. Inversores compran deuda de otros países con el fin de que luego se les devuelva a cambio de un tipo de interés. Hasta ahí no hay ningún problema, pero ¿hasta qué punto puede endeudarse un país? A ver, realmente lo que importa no es el número de la deuda, sino la credibilidad de que puedas devolverla. Sí que es cierto que cuanta más deuda tengas, podrías perder credibilidad frente a los prestamistas extranjeros, pero no es el caso de Estados Unidos. Primero hay que poner un poco de contexto económico. Estamos en una época en la que la tasa de interés de los bonos representada por R son muy bajas y es inferior a la tasa de crecimiento de la economía representada por G. ¿Qué significa esto? Pues que si el crecimiento de la economía va a ser mayor que la tasa de interés, la confianza de que un país pueda hacer frente a sus obligaciones en un futuro es altísima. Los inversores pueden estar bastante tranquilos, ya que casi con total seguridad se les va a devolver ese dinero, ya que esperan que el país va a crecer y podrá devolver sobradamente ese dinero, ya que los costes, en este caso los tipos de interés, son muy bajos. Así que por un lado tenemos esto, y por otro tenemos algo que es exclusivo de Estados Unidos, y es que tiene el hack de ser la divisa internacional.
En el siglo XX, el dólar se ha convertido en la divisa más utilizada a nivel internacional, empezando la era de la hegemonía del dólar. El dólar es utilizado en el 87% de las transacciones mundiales. Precios de materias primas clave, como petróleo, está fijado en dólares, y las deudas de muchos países se tienen que pagar en dólares. Esto significa que en el mundo hay una demanda enorme de dólares. Tanto cuando Estados Unidos emite bonos, casi que se pelean por comprarlos, porque al final lo que se está comprando son dólares que se van a cobrar en un futuro. ¿Y quién es el único país capaz de emitir dólares? Exactamente, Estados Unidos. Así que el país tiene casi que barra libre para emitir todos los dólares que quiera sin peligro de entrar en una suspensión de pagos. Así que juntemos todo lo dicho hasta ahora y tendremos lo siguiente. El gobierno de Estados Unidos emite deuda. Por un lado, esta deuda es captada por los bancos comerciales, que luego acaba sustituyéndola la Reserva Federal por reservas sin crear inflación, ya que el dinero se queda ahí quieto en las reservas, no se ha prestado. Después, otra parte de la deuda es comprada desde el extranjero, y casi que puede emitir la deuda que quiera sin riesgo, por un lado porque estamos en un contexto donde R es inferior a G, la credibilidad para devolver la deuda es altísima, y por último y más importante, en el mundo existe una demanda casi ilimitada de dólares, al ser la divisa internacional, haciendo que los bonos estadounidenses sean bastante codiciados. Esto, amigos míos, es el truco de Estados Unidos para tener una deuda casi ilimitada. Y esto es para siempre. A ver, esto tiene pues sus problemas, obviamente. A ver, primero, en el momento en el que los bancos decidan empezar a conceder más préstamos, podríamos empezar a ver repuntes en la inflación, aunque por ahora esto no se espera. Sobre este punto vamos a ver en los vídeos que haré en un futuro. El primero, cuando hablaré sobre la creación del dinero, y el segundo comentando el caso de Japón, que también es muy curioso. Después, este contexto donde R es menor a G no se sabe hasta cuándo va a durar. Hay mucha incertidumbre alrededor de esto, y si esto se llega a invertir, pues esa confianza de que la deuda se va a devolver con casi total seguridad, pues va a desaparecer. Y por último, respecto al hack de Estados Unidos, todo va a depender de si el dólar seguirá siendo la divisa internacional. Sí que es verdad que el dólar en los últimos años ha perdido un poco de credibilidad, pero su hegemonía sigue siendo aplastante. Veremos si China y demás países del bloque logran hacerle competencia al dólar, pero en un corto plazo esto no se espera. Y que a ver, esto obviamente también luego se vuelve injusto, ya que Estados Unidos pues puede saltarse un poco las reglas que ellos mismos imponen, y para países pobres que tengan que pagar deuda en dólares, pues se les hace bastante caro. Así que esta barra libre de Estados Unidos para endeudarse de forma ilimitada pues tiene sus peligros. Veremos hasta cuándo puede durar esto.